Hola, hola. Hola, hola, buenas tardes. Buenas tardes con todos. Qué bueno verlos esta tarde, en este segundo día de Aula Regional 1. Estamos muy contentos de que estén viniendo todos los días. ¿Cuántos estuvieron en la mañana? A ver, levanten la mano los que estuvieron en la mañana. Ahí están todos los compañeros. Ustedes ya conocen a Claudia. Conocen a Claudia en la exposición de la mañana. Genial. Claudia nos va a acompañar en esta tarde para esta conferencia de proceso de administración de legajos. ¿Sí? Qué bueno que estén sentados adelante. Qué bueno, me alegro, me alegro. Antes de iniciar voy a presentar a Claudia, para los que todavía no la conocen. Ella es, Claudia Robles, abogada egresada de la Universidad Nacional de Trujillo, con grado de maestría en gestión pública y más de 7 años de experiencia laboral en el sector público. Cuenta con capacitaciones en temas claves como Ley del Procedimiento Administrativo General, Derecho Laboral Público y Privado, Planeamiento Estratégico e Inspecciones Laborales. Asimismo, ha desarrollado programas especializados como el Programa de Alta Especialización en Gestión Avanzada de Recursos Humanos, en ESAM, y el Programa de Gobernabilidad de Gerencia Política y Gestión Pública, y el Programa de Especialización en Políticas Públicas en la Católica. Obtuvo el primer puesto en el desarrollo del proyecto Mejoramiento de las Condiciones de Vida de las Poblaciones de los distritos de Trita, Luya, Lamur, Conilla, San Cristóbal de Olto y Luya Viejo, provincia de Luya, región Amazonas, desarrollando la cadena productiva de la papa con el incremento de la asociación presentado en el 9º Programa de Gobernabilidad, Gerencia Política y Gestión Pública de la Pontificia Universidad Católica del Perú, en convenio con la CAF. Les dejo con Claudio, por favor, un fuerte aplauso para empezar esta tarde con todas las energías. Buenas tardes a todos nuevamente. Gusto volvernos a encontrar en esta oportunidad para abordar el tema de el proceso de administración delegada. Este es un tema un poco ya más técnico, no va a haber tanta interacción como en el taller que hemos desarrollado en la mañana. Pues bien, el proceso de administración de legajos es uno de los 23 procesos que revisamos y mencionamos en la mañana. En la mañana dijimos que el sistema administrativo de gestión de recursos humanos se encuentra compuesto por 7 subsistemas y 23 procesos. El proceso de administración de legajos es uno de estos procesos. Entonces, como primer punto, considera importante poder realizar el análisis de la evolución y la modificación de la normativa del sistema aplicable a la administración de legajos o a este proceso específicamente. Inicia en el año 1991 con la promulgación de la ley número 2532-3, que es la ley que crea el Sistema Nacional de Archivos. Luego, en el año 1994, se promulga el Manual Normativo de Personal número 594, que es el legajo de personal, donde establece las reglas y los procedimientos para la administración de legajos. Sin embargo, la particularidad de la promulgación de este documento normativo es que era aplicable solo para el régimen del 276, que es únicamente para este régimen. No existía hasta el año 2023 un documento normativo o procedimientos establecidos que regulen el proceso de administración de legajos aplicable a otros regímenes, ya sea el régimen CAS, el régimen 728, que es el régimen privado, pero que también es aplicable para el sector público. Es hasta el año 2023 que se realiza la promulgación de la directiva.
directiva específica sobre el proceso de administración de legados. Desde el año 1994 hasta el año 2023 no había habido ningún documento normativo que resulte y que realice la regulación de este proceso. Es por eso de que muchas entidades hasta antes del 2023 realizaban la aplicación de este documento normativo del año 1994, que era un documento que se encontraba sumamente desactualizado, no se encontraba la orden de los procedimientos regulados establecidos dentro del sector público y sobre todo dentro del sistema administrativo de recursos humanos. ¿Y cuál es la directiva a la que hice mención? Es la directiva número 01-2023, que es la directiva que regula el proceso de administración de legados. Indicamos anteriormente que desde 1994 hasta el año 2023 no había habido ningún documento normativo que regule el proceso de administración de legados aplicable para todos los regímenes. Sin embargo, ya es a partir del 2023 en donde se establece dicha regulación. ¿Cuál es el objetivo de esta directiva? Establecer normas técnicas, establece también procedimientos, establece criterios técnicos para que se pueda regular tanto la apertura del legajo, tanto la organización, la custodia, el acceso, el control del legajo de los servidores civiles, que guíen a las entidades públicas de los 3 niveles de gobierno. Hablamos de gobierno local, gobierno regional y gobierno nacional. Pero ustedes seguramente se preguntarán, ¿qué es un legajo o qué entendemos por un legajo? El legajo es una carpeta, carpeta que ya de conformidad a la directiva del año 2023 se puede llevar de manera digital o de manera física. En esta carpeta se encuentra contenido todos los documentos que rigen el proceso de recursos humanos de cada servidor, desde el inicio de su régimen, desde su incorporación y cada uno de los procesos o procedimientos respecto a este servidor. Si queremos realizar una comparativa o un ejemplo, podríamos hablar de una historia clínica. Una historia clínica se establece, se realiza la apertura de esta historia y en esta historia clínica se establecen todos los procedimientos que un paciente o una persona se ha realizado dentro de este centro hospitalario. De igual manera, el legajo contiene dentro de la carpeta, ya sea en archivo físico o digital, todas las acciones realizadas respecto a este servidor, desde su inicio del régimen laboral hasta la desvinculación en el caso se produjera. Como bien mencionamos, la directiva o el documento normativo del año 1994 solo era aplicable para el régimen 276, que es el régimen de la ley de la carrera administrativa. Sin embargo, esta directiva es aplicable tanto para el régimen 276, 728, 1057, 3057 y las carreras especiales. Aplica también para personal que se encuentra vinculado por el decreto ley 25650 y otros regímenes especiales o otras normas que regulan de manera especial sector o grupos específicos de servidores civiles. ¿Cuál es el enfoque del proceso de administración de legajos y por qué se realizó la promulgación de este documento? Es porque estandariza la estructura de los legajos en una organización mínima. Este legajo o los legajos contienen una estructura ya previamente determinada. Más adelante vamos a ver en cuántas secciones se encuentran divididas, específicamente se encuentran divididas en 12 secciones. Pero principalmente establece la obligatoriedad de la fiscalización posterior para verificar la autenticidad de los documentos presentados. La fiscalización posterior es una acción a través de la cual la Oficina de Recursos Humanos de cada entidad realiza la constatación de la verificación y la validación y la veracidad de los documentos presentados por el postulante en el marco de un proceso de selección. Por ejemplo, un postulante presenta determinados certificados de trabajo.
Entonces, la Oficina de Recursos Humanos, a través de la fiscalización posterior, va a encauzar un oficio para poder consultar a la entidad en donde prestó servicios este determinado postulante que ya se encuentra incorporado dentro de la entidad y verificar si ese certificado de trabajo o cualquier otro documento, porque también se realiza la constatación respecto a los certificados de capacitaciones. Entonces, se encausa para poder determinar la veracidad del documento, si efectivamente trabajó en la entidad o si efectivamente cursó las capacitaciones que se encuentra declarando o que han sido declaradas. Establece también el proceso y mecanismo de actualización de legajos a través de las campañas a cargo de las oficinas de recursos humanos y ya responsabilidad de cada servidor civil. Como bien indicamos, dentro del legajo se encuentra incorporado todos los documentos relacionados al servidor. Pero en caso la Oficina de Recursos Humanos requiera realizar la actualización de un documento, es el servidor quien se encuentra en la obligación de realizar el reporte y la validación de la información requerida por la Oficina de Recursos Humanos. Regula la custodia, pero además la protección de datos personales y acceso a la información pública de la documentación de los servidores. La custodia está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos. La información que contiene cada legajo es una información confidencial y por lo tanto no es de acceso público, solo lo administra la Oficina de Recursos Humanos bajo responsabilidad. Pero el servidor civil sí tiene derecho a poder acceder a este para que pueda realizar la verificación de alguna información que considere pertinente. Y establece el procedimiento de la administración de legajos en el marco de las TIC, virtualización, microformas. Como indicamos anteriormente, desde el año 1994, la directiva que regulaba este proceso no establecía mecanismos de virtualización. Sin embargo, con la nueva directiva sí se establecen este tipo de mecanismos para que los legajos puedan ser llevados también de manera digital, no solo en documentación física. ¿Por qué es importante el proceso o llevar a cabo una correcta administración de legajos? Porque proporciona información para ese sistema de gestión de desarrollo y capacitación. ¿Por qué? Porque va a permitir que la Oficina de Recursos Humanos realice la programación, la planificación, el diseño de programas de capacitación y acciones de progresión del servidor. Para el subsistema de gestión del rendimiento, va a contribuir para el proceso de evaluación de desempeño. Por ejemplo, respecto al cargo o al puesto que vino ocupando el servidor y la vigencia de su vínculo laboral. Respecto al subsistema de gestión de compensación, sobre la vigencia del vínculo laboral, desplazamientos mediante encargaturas o designaciones, entre otros. Si un servidor se encuentra ya prestando sus servicios dentro de una entidad y se ejecuta una acción de desplazamiento, respecto a uno de ellos puede ser, por ejemplo, una encargatura o una rotación a otro puesto de cargo, el documento sobre el cual se está realizando esta acción de desplazamiento va a tener que ser incorporado dentro del legajo. Todo ese tipo de acciones se encuentran debidamente sustentadas y documentadas y de manera obligatoria tienen que encontrarse dentro del legajo. Para el subsistema de gestión de la compensación, sobre la vigencia del vínculo laboral, desplazamientos. ¿Por qué? Porque algunas acciones de desplazamiento también establecen el otorgamiento de una remuneración adicional, siempre que se cumplan con ciertas condiciones. Para el subsistema de gestión del empleo, sobre la inducción, el periodo de prueba y la documentación que sustenta el cumplimiento del perfil. Dentro del legajo también se encontrará la constatación de la evaluación del periodo de prueba del servidor. El periodo de prueba es un periodo sobre el cual un servidor se encuentra sujeto cuando se incorpora a una determinada entidad. Es un proceso de evaluación y de adaptación del servidor. Cuando ingresa, digamos, en el marco de un proceso de selección, un servidor, una persona, un postulante,
gana un determinado proceso y resulta siendo seleccionado. Esta persona va a estar sujeta a un periodo de prueba. Por lo general, el periodo de prueba son 3 meses. Esos 3 meses, o a través de estos 3 meses, es que se les va a realizar la evaluación y se le determinará si es que ha superado este periodo o no. Esa constancia va a tener que encontrarse contenida dentro del legajo. Bien. Ahora, con respecto a la estructura del legajo, de conformidad a la directiva, esa es una estructura de la directiva. La directiva se encuentra comprendida por 3 capítulos. En el capítulo número 1 está establecido el objetivo, finalidad, las definiciones, el ámbito de aplicación y las responsabilidades. Y sobre el acceso a la información contenida en el legajo del servidor. En el capítulo número 2 de la directiva está establecido, es el título preliminar. En el capítulo número 1, que son las disposiciones específicas, el artículo número 1 establece el control de legajos de los servidores o servidores civiles. El artículo número 2, que es la administración de legajos de servidores civiles. El artículo número 3, organización de legajos, apertura de legajos, actualización de los documentos, la custodia y el acceso al legajo, la fiscalización posterior y la transferencia de legajos pasivos. Y el capítulo número 2 ya establece la organización, el manejo, la transferencia de legajos en archivos físicos, la organización de legajos en archivo digital y la transferencia de legajos en archivos digitales. ¿Cuáles son los roles y cuáles son las responsabilidades tanto de servir de las ORH y de los servidores civiles? Una de las responsabilidades, uno de los roles de servir ha sido realizar los lineamientos para la administración de legajos. En este caso tenemos la directiva número 01-2023. Y brindar las asistencias técnicas para el cumplimiento de la directiva. Servir a través de la Gerencia de Desarrollo realiza asistencias técnicas para las oficinas de recursos humanos en caso lo consideren necesario, específicamente sobre el proceso de administración de legajos. Lo pueden solicitar, se realiza la designación de un profesional especializado en esta materia y les va a orientar a las oficinas de recursos humanos para la correcta aplicación y administración del proceso de legajos. Con respecto a las oficinas de recursos humanos, dentro de sus responsabilidades y sus roles es conducir el proceso de administración de legajos a través de la custodia y de la reserva de este. Solicita al servidor que se incorpore la documentación que corresponda insertar el legajo, realiza la fiscalización posterior y también realiza la actualización, conservación y depuración del legajo personal de acuerdo a la normativa vigente. En la actualidad, los legajos se pueden clasificar en legajos activos y en legajos pasivos. Los legajos activos son aquellos que contienen información de servidores que tienen vínculo laboral vigente, y los legajos pasivos son aquellos que pertenecen a servidores o a ex servidores que ya no se encuentran vinculados a la entidad. Más adelante vamos a ver cuál es el procedimiento a seguir respecto a cada uno de estos aspectos. Y con respecto a los servidores civiles, dentro de las responsabilidades es presentar la información requerida por la Oficina de Recursos Humanos, solicita la rectificación de cualquier dato incorrecto o inexacto en el contenido del legajo, ejerce los derechos regulados en la Ley 29733, que es la Ley de Protección de Datos Personales, y actualiza la información contenida en su legajo cada vez que la Oficina de Recursos Humanos lo requiere. El proceso para la organización de legajos. El legajo inicia con la apertura de este. Si es un servidor nuevo, se realiza la apertura de un nuevo legajo, pero si es un servidor que ya ha prestado servicios anteriormente para la entidad a la cual ha resultado ganadora, entonces la Oficina de Recursos Humanos realizará la verificación y validación si esta persona ya tiene un legajo pasivo
anterior y si es que contiene la información que consideran necesaria, ¿no? Luego tenemos la actualización de documentos de legajo, la custodia y acceso de legajo, la fiscalización posterior y la transferencia de legajos. La transferencia de legajos se realizará para aquellos legajos que tengan la condición de legajos pasivos. Mientras el legajo tenga la condición de un legajo activo, no puede ser transferido. No puede ser transferido ni puede ser derivado. Es bajo responsabilidad de la Oficina de Recursos Humanos. Tiene que encontrarse bajo su custodia. Ahora, sobre el control del proceso de administración de legados. Dijimos que esto era una de las responsabilidades de las oficinas de recursos humanos. Pero ¿cómo es que se realiza el control de los legados? Es que la oficina de recursos humanos tiene que llevar una custodia o una relación en formato digital de los legajos activos y legajos pasivos, donde controla la información del legajo y donde se identifica el número del estado, la ubicación de cada legajo. Y esta referida lista debe contener esta información, justamente la información que mostramos dentro en la PPT. Ahora, es cierto que de acuerdo a la directiva, el control de los legajos tiene que ser llevados de manera digital. Sin embargo, aún en la actualidad hay oficinas de recursos humanos que prefieren llevarlo de manera física, a través de sus registros y a través de documentos que ellos tienen dentro de su archivo. Entonces, lo pueden realizar siempre que sigan los formatos establecidos por Servir. Nosotros tenemos dentro de la directiva diversos anexos. Tenemos el anexo número 7 y dentro de uno de los anexos se encuentra contenido esta matriz. Esta matriz contiene esta información, que es el número de legajo, los apellidos y nombres del servidor, el número de documento de identidad, el órgano o unidad orgánica a la que pertenece el servidor, el nombre del cargo estructural o del puesto, el régimen laboral, la fecha de vinculación, el estado de legajo y la ubicación del legajo. Y como indicamos, en la matriz de control puede administrarse ya sea de manera virtual o también puede administrarse de manera física. Ahora, para la apertura del legajo, las oficinas de recursos humanos tienen que observar esto: aperturar el legajo con la documentación relativa al proceso de selección. Resultados donde el servidor resultó ganador. Cuando un postulante se encuentra dentro de un proceso de selección, las oficinas de recursos humanos establecen dentro de sus bases del proceso de selección un formato de declaración, formatos de declaración jurada, formato de postulación. Entonces es que el postulante declara determinada información y esta información tiene que guardar relación con el perfil del puesto requerido, relacionado tanto a la formación académica, relacionado también a la experiencia laboral, a los años de servicio que esté apestado, tanto la experiencia física, experiencia específica como experiencia general y otras condiciones. Entonces, la Oficina de Recursos Humanos observará y aperturará el legajo con toda la información que el postulante ha presentado en el marco de un proceso de selección y sobre el cual ha resultado ganador. Además, sabemos que la documentación presentada no es la documentación original, sino son documentos en copia. Por eso es de que para efectos de la fiscalización posterior es que va a tener que solicitar la Oficina de Recursos Humanos al servidor seleccionado los documentos originales para que pueda realizarse la debida presentación y se tiene que ser presentado en un plazo no mayor a 5 días hábiles, para que puedan ser validados y verificados si en efecto es documentación original. Ahora, ¿qué sucede, por ejemplo, si tratamos o verificamos de un postulante que ya ha prestado servicio, un servidor seleccionado que ya ha prestado servicios a su entidad con anterioridad?
Entonces, estaríamos hablando de un legajo pasivo. En este caso, la Oficina de Recursos Humanos validará, realizará la comparación de la información si en el legajo anterior, que es el denominado legajo pasivo, contiene la información que sustenta el proceso de selección sobre el cual ha sido seleccionado. Es decir, sobre el perfil de puesto nuevo, o si es el mismo, puede ser otro puesto o otro cargo diferente. Entonces, realizará esa constatación. Si existe información que no se encuentra sustentada o adjunta a este legajo pasivo, entonces tendrá que realizar la solicitud al servidor, la persona, el postulante seleccionado, para que pueda realizar las acciones de validación y constatación de la verificación y la veracidad de la información. Y es en el plazo de 5 días hábiles que va a tener que ser presentada. Justamente es todo lo que mencionaba anteriormente, que es la integración de un legajo pasivo de un vínculo anterior. Se recibe toda la información o la documentación para la apertura del legajo. La Oficina de Recursos Humanos realizará la identificación si existe un vínculo pasivo de un vínculo anterior dentro de la entidad. Entonces, realizará la comparación o la constatación para identificar similitudes entre la documentación recibida y la documentación del legajo pasivo. Va a tener que registrar la similitud en el anexo número 7 de la directiva. Si existe similitud, tendrá que registrarlo y sustentarlo dentro del anexo número 7 que se encuentra anexada a la directiva número 01/2023. Y de ser así, va a incorporar el formato de registro en la sección que corresponda y incorporarse el legajo pasivo en la sección de legajo generado, realizando la actualización correspondiente. Eso es el procedimiento que nos indica la directiva número 01/2023. Ahora bien, respecto a la actualización de documentos, validamos que en el caso que la Oficina de Recursos Humanos considere, o en el caso de que se haya realizado la presentación o se haya presentado alguna acción, digamos, de desplazamiento o alguna situación en concreto, es que las oficinas de recursos humanos tienen la potestad de realizar la solicitud para que se efectúe la actualización de este legado. Los servidores civiles tienen la responsabilidad de realizar la presentación de la documentación para la actualización. ¿Cuál es el plazo dentro del cual tiene que ser presentado? 30 días hábiles. Sin embargo, la Oficina de Recursos Humanos podrá disponer un plazo menor o un plazo distinto al que se encuentra regulado dentro de la directiva. Para esto es que las ORH van a realizar campañas informativas para que los servidores actualicen la información de sus legajos. Una de estas, por ejemplo, más recurrente es la actualización del domicilio de los servidores. Esta es una de las campañas que se realizan a través de las oficinas de recursos humanos para que se pueda efectuar la actualización de esta información dentro del legajo del servidor. Y es donde el servidor tiene la responsabilidad de remitir la información requerida por la Oficina de Recursos Humanos. Y con respecto a la custodia y el acceso de legajos, el servidor puede solicitar el legajo. Indicamos inicialmente que el servidor tiene la potestad de solicitar su legajo a la entidad para que pueda realizar la verificación de alguna información que considere necesaria y podrá solicitar la copia de la documentación contenida dentro de su legajo. Además del servidor, ¿quiénes más pueden acceder al legajo? Pueden acceder el titular de la entidad, los responsables de los órganos, entre estos puede ser la Oficina de Control Institucional, pueden acceder también al legajo, con excepción de la sección de datos sensibles y datos personales relacionados con la salud. Como indicamos, el legajo se encuentra distribuido en 12 secciones y en cada una de estas secciones también se establece determinada información requerida. Vamos a ver más adelante qué información es la que se incorpora en cada una de estas secciones. La salida del legajo personal fuera de los ambientes de la Oficina de Recursos Humanos se realizará por orden judicial o autorización del responsable de la Oficina de Recursos Humanos. Es responsabilidad
de las oficinas de recursos humanos custodiar el legajo de cada uno de los servidores. Por tanto, no pueden ser solicitados ni requeridos por terceros, excepto los que hemos mencionado, que es el mismo servidor o órganos ya determinadamente establecidos, como la Oficina de Control Institucional. Solamente ellos pueden solicitar. Caso contrario, es bajo responsabilidad de cada uno de las personas que puedan destinar la información para otros efectos, más que para efectos de la Oficina de Recursos Humanos. En caso de destaque del servidor a otra entidad, la entidad de destino puede solicitar copia total o parcial del legajo personal, con excepción de los datos sensibles y relacionados con la salud. El destaque es una acción de desplazamiento a través del cual uno de los servidores se traslada a otra entidad a prestar servicios. Entonces, a través de esta acción de desplazamiento también es que puede ser derivada una copia del legajo del servidor, pero el legajo del servidor de la entidad inicial va a tener que encontrarse custodiado en esa entidad originaria. No puede ser trasladada a menos que exista una orden judicial de por medio. Ahora, con respecto al proceso de fiscalización posterior, indicamos que la fiscalización posterior es un proceso, un procedimiento a través del cual se realiza la verificación, la validación de la autenticidad de la información presentada por los servidores civiles. ¿A quienes se les aplica la fiscalización posterior? Se les aplica a todos. ¿Qué documentos se deben fiscalizar? Los que se acreditó el cumplimiento del perfil del puesto o cargo presentado por el servidor civil, a quienes se realiza la fiscalización posterior, a funcionarios directivos públicos o personal de confianza, sobre la totalidad de las designaciones realizadas. No hay ningún tipo de excepción en este caso. De igual manera, respecto a los servidores civiles, se realizará también la verificación y la validación. Para aquellos que no son funcionarios o no tienen esta condición, respecto al 10% de ingresos mensuales. Entonces, se realiza la fiscalización posterior de todos los servidores civiles incorporados mensualmente, no, en base a un porcentaje de 10%. ¿Cuál es el criterio para determinar este porcentaje? Es de manera aleatoria. Pero a quien sí se realiza la totalidad es a aquellos funcionarios, aquellos servidores de confianza, aquellos directivos públicos. Sobre ellos sí se tiene que realizar la fiscalización posterior de su documentación. A todos. ¿Cuándo se realiza la fiscalización posterior? Respecto a funcionarios, directivos o servidores de confianza, dentro de los 2 días hábiles de su vinculación con la entidad. Y respecto a los servidores que no tienen esta condición, se inicia como máximo dentro de los 30 días hábiles siguientes a su vinculación. ¿Cuánto dura la fiscalización posterior? La fiscalización posterior debe culminar como máximo a los 15 días hábiles. Entonces, ese es el plazo máximo que tienen las oficinas de recursos humanos para dar por concluida el proceso de fiscalización posterior. ¿Qué pasa si en este marco del proceso de fiscalización posterior algunas entidades no responden porque existen postulantes que han sido seleccionados y ahora ya tienen la condición de servidores dentro de la entidad y han sustentado su experiencia laboral específica con determinados certificados de trabajo? Se realiza la fiscalización posterior respecto a estos certificados, pero la entidad sobre la cual se ha realizado la consulta no responde, porque surge también este caso, sucede también que las entidades o los centros de capacitación o los centros de formación profesional no dan respuesta a las solicitudes de fiscalización posterior. Se va a tener que emitir un informe y se determinará de que no se ha dado respuesta. A través de este proceso se identifica la documentación con las que el servidor acreditó el cumplimiento del perfil del puesto, se verificarán las plataformas con el objetivo de validar los documentos. ¿Por qué? Porque también existen plataformas virtuales sobre las cuales las oficinas de recursos humanos pueden realizar la validación.
Tenemos, por ejemplo, el registro de SUNEDO, un registro donde se encuentra registrado, valga la redundancia, los títulos y los grados. Entonces, las oficinas de recursos humanos también podrán hacer uso de estas plataformas virtuales para que puedan efectuar estas acciones de contratación. ¿Cómo se realiza la fiscalización? A través del envío de un oficio dirigido a las entidades públicas o entidades privadas que emitieron el documento presentado por el servidor civil y tienen un plazo máximo de 15 días hábiles para responder. Indicamos que este proceso dura solamente 15 días hábiles. Luego de este plazo ya se tiene que dar por concluido este proceso de fiscalización posterior. Elaboración: una vez concluido este proceso, se realizará la elaboración del informe de resultados de fiscalización posterior, que se encuentra contenido este formato de informe en el anexo número 4 de la Directiva 03/2023, y en el caso se verifique que la documentación es válida, se incorporará en la sección número 12, y en caso se verifique que la documentación es falsa, se deberá comunicar con la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios para que adopte las acciones que correspondan. Y así poder determinar la responsabilidad administrativa disciplinaria de aquel servidor que presentó documentación falsa. Ahora, tenemos la transferencia de legajos. Con la realización de la transferencia de legajos respecto al archivo físico y a la organización y manejo de este documento o de este archivo físico, es que se debe garantizar la conservación de los legajos, los espacios y los materiales adecuados para que pueda realizarse la conservación. Sabemos que esta conservación de información puede tenerse reservada años de años, entonces tiene que el material ser el adecuado para que pueda realizarse la conservación de manera correcta de la información contenida dentro del legajo, en el caso que se maneje en archivo físico. Los documentos foliados deben ser de manera correlativa y cronológica por secciones. Son 12 secciones las que se encuentran contenidas dentro de la estructura del legajo. Esas tienen que ser foliadas de manera correlativa, de modo que cada vez que se incorpore un nuevo documento, se realice la actualización de este, va a tener que nuevamente ser foliado para que así pueda seguirse una trazabilidad de la documentación. Se ubican en estantes o archivadores en orden alfabético, numérico, por grupos, por región, entre otros criterios. La transferencia a otra entidad es en el marco de un concurso transversal del régimen de la Ley de Servicio Civil, que es un tipo de concurso a través del cual un servidor postula y va a prestar servicios para otra entidad distinta a la cual se encontraba prestando o laborando en ese momento de su postulación. Son los determinados concursos transversales de la Ley 30057. La entidad de origen podrá transferir el legajo a la entidad de destino. Este es otro caso de las excepciones para que pueda realizarse la transferencia de legajo. Y la transferencia de legajo pasivo, para los legajos de los servidores civiles que tengan la clasificación de legajo pasivo por más de 3 años, van a ser remitidos al archivo central de la entidad pública o la que haga sus veces, donde permanecerán custodiados previo inventario de transferencia. Como indicamos anteriormente, también había supuestos o existían casos donde servidores volvían a ser seleccionados en el marco de un concurso público para una determinada entidad. En este supuesto solamente se realizaba la concentración de la información y ya no se creaba o se generaba un legajo. Pero si transcurren 3 años consecutivos, es entonces que ya se realiza la transferencia de este legajo al archivo central de la entidad, porque ya tiene la condición de legajo pasivo. Y este legajo puede ser también administrados de manera digital, de conformidad a las 12 secciones que se encuentran establecidas, considerando las medidas de protección y respaldo para evitar la pérdida de la información. En el caso de que la entidad opte por llevar o administrar legajos de manera digital, tiene que asegurarse que estos legajos resguarden la seguridad que correspondan a efectos de poder evitar cualquier tipo de acción que transgreda la información personal de los servidores civiles.
Con respecto a la transferencia de legajo pasivo, en caso de legajos en archivo digital, serán remitidos al archivo central de la entidad utilizando la microforma establecida, dejando constancia en el documento correspondiente. Y la transferencia las puede realizar las oficinas de recursos humanos de conformidad a las normas establecidas por el Archivo General de la Nación. Algunas entidades ya tienen regulado el procedimiento de transferencia de información de los legajos pasivos, ya sea en archivo físico o en archivo digital. Sin embargo, existen entidades que no tienen regulado este procedimiento. Para este efecto, pueden asegurarse o pueden respaldarse también en las normas que regulan el Archivo General de la Nación, porque de conformidad a este sistema administrativo específico, se encuentra también regulado un procedimiento general. Bien, ahora realizamos la aplicación inmediata de los procesos de administración de legajos para los servidores de los decretos legislativos 276, 728, 1057 y la ley 30057 a partir del 6 de octubre del año 2023. ¿Por qué hacemos referencia a una aplicación inmediata? Porque es el 6 de octubre del año 2023 que se realiza la publicación de esta directiva. Y es a partir de esta fecha que entra en vigencia. Hasta antes del 6 de octubre, ¿qué es lo que regía? Regía la directiva del año 1994, donde se establecía, era un documento normativo que solamente regulaba el proceso de legajos del régimen 276, pero no era aplicable para otros regímenes. A partir del 6 de octubre del año 2023, ya se encuentra aplicable para todos los sectores, para los 3 niveles de gobierno y para todos los regímenes laborales. Por eso se hace referencia a una aplicación inmediata. ¿Cuál es la estructura? Indicamos anteriormente también que se encuentra contenido por 12 secciones. La sección número 1 contiene información personal e información familiar del servidor. Información personal como datos personales, dirección domiciliaria, etc. Información familiar, de repente información de los derechohabientes de este servidor, que son declarados también en la ficha de postulación. En la sección número 2 se encuentra relacionado a la información o toda documentación relacionada a la incorporación del servidor. Puede ser el contrato de trabajo o la resolución de designación o la resolución de incorporación al régimen, digamos, de la ley de servicio civil, porque es a través de una resolución que se realiza en la formalización. Esta información va a tener que encontrarse contenida en el anexo en la sección número 2. En la sección número 3 está relacionada la información relacionada a la formación académica y a la capacitación, información sobre la cual se realiza la fiscalización posterior. Ya sea grados académicos, el título profesional, las capacitaciones en específico que ha realizado y las que va a venir realizando continuamente. En la sección número 4, información relacionada a la experiencia laboral. En la sección número 5, información relacionada a los movimientos de personal. Indicamos que a través de las acciones de desplazamiento es que se ejecutan las acciones de personal, ya sea encargatura, ya sea designación de funciones, etc., aplicable para cada uno de los regímenes laborales aplicables. En la sección número 6 se encontrará la información relacionada a compensaciones. Toda aquella información relacionada a las compensaciones de servidor, digamos de repente el reconocimiento de una bonificación o el reconocimiento de un número de años de prestación de servicios dentro de la entidad sobre el cual también se otorga una remuneración adicional. En la sección número 7, la evaluación de desempeño, progresión y carrera y desplazamiento. La evaluación de desempeño es la que se realiza a través de la gestión del rendimiento, donde se verifica y se valida el cumplimiento de metas de cada uno de los servidores respecto a las metas institucionales previamente ya establecidas, y se rige también a través de un procedimiento en específico, que es el denominado GBR.
En la sección número 8, los reconocimientos y las sanciones disciplinarias. A través de esta sección se podrá incorporar información relacionada al reconocimiento que se le efectúa a un servidor, digamos por el cumplimiento destacado en una labor en específica otorgada o brindada al servidor, o también las sanciones que pueden ser desde amonestaciones estrictas incluso hasta la destitución que se pueda realizar o se formalice a través de una resolución, o las suspensiones que se le puedan efectuar a un servidor en el marco de un procedimiento administrativo disciplinario previo. Toda esta información va contenida en la sección número 8. En la sección número 9, información que se encuentra relacionada a relaciones laborales individuales y colectivas. Puede incorporarse, por ejemplo, el formato de solicitud para pertenecer al sindicato de la entidad, siempre que exista un sindicato dentro de la entidad. Entonces, en esa sección puede establecerse la información, porque si bien es cierto, la solicitud para pertenecer a un sindicato se le efectúa directamente al sindicato, es que la Oficina de Recursos Humanos también tiene que custodiar esta información. En la sección número 10, información relacionada a la seguridad y salud en el trabajo y al bienestar social. En la sección número 11, información relacionada a la desvinculación. Puede ser la carta de presentación de renuncia del servidor, de repente el documento por el cual se da por concluido el contrato temporal del servidor, o incluso la resolución de destitución, si que así se ha determinado en el marco de un procedimiento disciplinario previo. Toda esta información va contenida en la sección número 11, y en la sección número 12, cualquier otra información que considere la entidad. Anteriormente indicamos que qué información se puede incorporar dentro de la sección 12 es la información relacionada a los legajos pasivos. Si la Oficina de Recursos Humanos detectó que había un servidor que ya había prestado servicios anteriormente, entonces va a tener que incorporar la información dentro de esta sección 12. La puede realizar a través de aquí. La fiscalización posterior indicamos que se realiza el del 10% de servidores ingresantes mensual como mínimo, y los funcionarios directivos y personal de confianza inician los 10 hábiles de la incorporación y se realiza el 100% de esto. Dentro de la directiva, a través de las disposiciones transitorias, se estableció también que las entidades públicas se encontraban obligadas a realizar la adecuación de los legajos activos de los servidores que contaban con un vínculo vigente al 6 de octubre del año 2023. E incluso se establecieron plazos. Para el gobierno nacional se indicó que eran de 6 meses, el cual ya finalizó el 2 de abril del año 2024. En el gobierno regional, 12 meses, el cual finalizó el 5 de octubre del año 2024. Y en el gobierno local, el plazo establecido era de 18 meses, cuyo plazo para la adecuación a la nueva directiva de los legajos de la entidad concluía ya el 3 de abril del año 2025. ¿A qué nos referimos con la adecuación? A que los legajos que contenían de repente no se encontraban estructurados, o de repente se realizó la relación o el relacionamiento con la directiva del documento normativo del año de 1994, entonces se realizaba la adecuación y la comparativa de esto. Y la adecuación a la actual directiva, que es la actual directiva del año 2023, la número 3 de 2023, que contiene 2 excepciones. Así se hace referencia con la adecuación de este documento. Y bien, de igual manera realiza la presentación de los enlaces de interés. En el caso se realiza el formulario de solicitud de asistencia técnica, de consulta CESI, también tenemos la campaña de actualización de datos de los personas de recursos humanos. El QR, en el caso que consideren pertinente, lo pueden anexar, solicitan asistencias técnicas, y la plataforma CESI, que es una plataforma de consultas.
A través de esta plataforma se pueden efectuar las consultas que consideren necesarias respecto a cada uno de los procesos o si consideran también pertinentes, digamos, para los gobiernos locales ya finalizado el proceso de adecuación de los legajos. Entonces, si solicitan o consideran pertinentes, pueden realizar la solicitud de una asistencia técnica para que un profesional especializado en esta materia les pueda guiar o los pueda orientar al respecto. Eso es todo. Muchas gracias por su atención. En el caso tengan alguna consulta, alguna pregunta, pueden levantar su mano, se les va a alcanzar el micrófono. Sí, ¿hay alguna intervención? Hola, hola. Gracias, Claudia. Dos preguntas. Uno, lo que se refiere a los legajos, hay una parte que mencionaste, producto de la norma, que ayuda a los recursos humanos a identificar las falencias que tiene el servidor para hacer las capacitaciones. Yo he pensado al revés, que era el área usuaria, los interesados, los que solicitaban, no que salga desde la oficina de recursos humanos. Uno, dos. Si la entidad que hace cursos de capacitación está obligado al trabajador a presentar estas constancias, estas resoluciones, ¿no es prácticamente que la entidad lo tenga que incorporar al legajo? Gracias. Bien. Sí, con respecto al proceso de administración de legajos, es un proceso sumamente importante porque es un proceso que contribuye a la organización y a la claridad de la información establecida dentro de la entidad. Es justamente por eso es que para una mayor organización se realizó la regulación a través de la directiva número 03/2023 y justamente para poder determinar también la vericidad o la autenticidad de los documentos presentados por cada uno de los postulantes que hayan sido seleccionados en el marco de un concurso público de méritos, es que se realicen estas acciones de fiscalización posterior. Las oficinas de recursos humanos tienen la responsabilidad de la custodia bajo responsabilidad administrativa. Es responsabilidad de las ORH custodiar el legajo, porque el legajo contiene información sensible y contiene información de datos sensibles respecto a cada uno de los servidores. Por eso es de que no pueden ser requeridos por terceros ni solicitados por cualquier otra persona que no se encuentre expresamente autorizada. No puede ser el legajo trasladado a otro ambiente o a otro lugar sin que exista una orden judicial o sin que haya existido una acción de destaca, que es una acción de desplazamiento. Entonces, por eso es que el proceso de administración de legajos es un proceso importante. Y por eso es que también la información tiene que ser requerida por la Oficina de Recursos Humanos en el marco ya de un proceso de actualización de datos. No es que prácticamente el servidor acuda y presente la información. Una vez que se realiza la selección de un concurso público de un determinado servidor, es el servidor quien presenta los documentos originales y ya está a cargo de la Oficina de Recursos Humanos realizar la validación, la autenticidad con los documentos originales y posteriormente realizar la fiscalización posterior. ¿Alguna otra consulta, comentario? Primero la señorita, luego usted, señor, de adelante. Buenas tardes. Solo quería una aclaración, o bueno, que amplíe el tema sobre la transferencia de legajos respecto a los legajos pasivos y los servidores que se vuelven a reincorporar en la institución. Estos dos legajos que ya tiene el servidor se fusionan y se adquiere el anexo 7 o van por su cuenta.
separados. Bien. Existen dos tipos de legajos, activos y pasivos. Activos, el legajo activo, para aquellos servidores que se encuentran con vínculo laboral. Y legajos pasivos, porque ya no están prestando servicios y solamente están resguardados. Estos legajos pasivos tienen un plazo máximo para que se encuentren custodiados por las oficinas de recursos humanos. Este plazo máximo de custodia es de 3 años. ¿Qué pasa si dentro de los 3 años, digamos al año número 2, un ex servidor ya había prestado servicios en una determinada entidad y postula nuevamente a través de un concurso público a un puesto, puede ser el mismo o puede ser un puesto distinto, a través del proceso de selección régimen CAS? Entonces, la Oficina de Recursos Humanos validará si es que este servidor ya ha prestado servicios y verificará si es que tiene un legajo pasivo. Es decir, si tiene un legajo dentro del archivo de la Oficina de Recursos Humanos. Entonces, además, constatará la información, realizará una comparativa. Digamos que en el proceso de selección anterior presentó una serie de certificados de trabajo, certificados de estudio, que validaban la experiencia, perdón, las capacitaciones realizadas y la experiencia laboral ejercida. Y en el nuevo proceso de selección realiza la presentación de documentos los mismos, además de los que presentó anteriormente, pero con la nueva experiencia, ha obtenido una nueva experiencia laboral, ha obtenido unos nuevos certificados de capacitación. Entonces realizará la verificación y la constatación entre la información contenida en el legajo pasivo y la información declarada por el servidor en el nuevo concurso, en los nuevos formatos de declaraciones juradas presentadas dentro del proceso de selección. Una vez que realice la constatación, validará qué información que se encontraba en el legajo pasivo se repite en el nuevo expediente presentado por el postulante ganador. Si existe información que coincide, que ya se encontraba incorporada dentro del legajo pasivo, ya no se realizará la verificación respecto a esos documentos que ya se encontraban con anterioridad. Pero el postulante de repente ahora, ya en la actualidad, ya tiene, digamos, el grado de maestría o ya ha prestado servicios en otra entidad, tiene otros certificados de trabajo. Sobre esos documentos nuevos se realizará la verificación y la fiscalización posterior. Mi pregunta va referida al tema de fiscalización posterior. La única herramienta, lo que ha usted indicado, es para saber si una persona ha cumplido o no ha cumplido, por ejemplo, la experiencia laboral, es el oficio que se le envía a la entidad donde presuntamente ha laborado el servidor. No existen otras herramientas establecidas en la normativa de servir o en la normativa nacional, además de esta. Es decir, yo, ¿cómo se llama? Tengo entendido, por ejemplo, que el mismo servir ha establecido un sistema que se llama el AIR, ¿no? A través del cual uno puede saber si una persona ha laborado, cuánto tiempo ha laborado, incluso cuánto gana, ¿no? Entonces, no se puede establecer, por ejemplo, en el caso yo hipotético, me pongo que yo pido a una entidad, a través de un oficio, pido saber si efectivamente una persona ha trabajado, cuánto tiempo ha trabajado y en qué puesto ha laborado, y no me entrega la información, simplemente doy por concluido esto. No hay otras herramientas, además, para finalmente averiguar, porque la idoneidad para trabajar en una entidad pública es importante. Y no, me parece que sería muy vacío, muy simple decir, envié el oficio, no me contestaron y bien, gracias, ¿no? Yo hago mi informe de que, bueno, lo envié, pues, ¿no? Ya cumplí mi función. Al respecto, en ese asunto va mi consulta. Gracias. Sí, claro. En primer término, el AIPS, que es el aplicativo informático aplicable para recursos humanos en el sector público, es un aplicativo que se encuentra administrado por la Dirección General de Recursos Humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. No lo administra Servir. Es una información que, como usted indicó, contiene los montos remunerativos, los cargos y otras disposiciones relacionadas al servidor. Es cierto que en el marco ya de un proceso de fiscalización posterior se emite un oficio y se encuentra sujeto también
a la remisión de la información y a la validación de las unidades sobre las cuales se realiza la consulta. Pero también se indica, se manifiesta que existen aplicativos digitales sobre los cuales se pueda realizar la fiscalización posterior. Digamos, si un servidor presentó una constancia de prestación de servicios sobre los cuales se quiere realizar la verificación, esa información puede ser verificada a través del portal OCE, ¿no? Porque ahí se encuentran por normas obligatorio realizar el registro de estas constancias de prestación de servicio, o también a través del Registro Nacional de Proveedores del Estado, porque ahora todos los buscadores de servicio tienen que tener obligatoriamente RNP. Esto es únicamente para efectos de los locadores de servicio, que también esta experiencia también puede ser validada sobre las constancias de prestación de servicios. Ahora, otros aplicativos informáticos de acceso público no existen para verificar y validar información personal de los servidores civiles, porque justamente son datos sensibles sobre los cuales se manejan, pero sí puede ser validado a través de estos canales. Existe también el registro de SUNEDU, sobre los cuales puede verificarse el constancia, el grado de título profesional. Ahora, como servicio, nosotros no manejamos aún un aplicativo para que pueda validarse, verificarse la experiencia profesional o si efectivamente prestó servicios dentro de una misma entidad. Los mecanismos de fiscalización posterior regulados sectoriales a través de la emisión de un oficio para determinar y validar la información contenida y a través de la presentación de los datos originales presentados por el postulante seleccionado. Bien, de todos tenemos ustedes muy vistarles. En un gobierno local, la pregunta es la obligatoriedad de tener los legajos personales, teniendo en cuenta que esta municipalidad solo tiene personal de confianza, no ha ingresado por el proceso de selección de personal. Gracias. Sobre este caso puntual, conformidad a la directiva, se tendrá que realizar la verificación y la validación sobre el 100% de los servidores que han sido designados, ¿no? La fiscalización posterior se realizará sobre todos los documentos que han presentado, de igual manera a través de la emisión de oficios y poder así constatar la información declarada por cada uno de los servidores designados, ya sea personal de confianza o los funcionarios regulados dentro de esa entidad, ¿no? Buenas tardes. Con referente al sector de educación, el sector de educación, oficinas públicas. Nosotros llevamos legajos de los docentes de educación superior, que hablo de una dirección regional. ¿Qué sucede? Nosotros también debemos llevar ese tipo de legajos, porque tengo entendido de que hay trabajadores que solamente están temporalmente. Y netamente nosotros como escalafón debemos llevar esa información o debe de haber otra oficina que se debe de habilitar para llevar ese tipo de información o ese tipo de legajo que usted menciona. En el sector de educación se maneja un régimen especial. El sector de educación ha regulado a través de sus directivas o sus normativas internas los procesos de manera muy especial y muy específica. Me parece que también tienen oficinas de escalafón que se encuentran o que son las responsables de llevar a cabo la administración de este proceso. Y estas oficinas de escalafón pertenecen a la oficina de recursos humanos, ¿sí? Entonces, de alguna u otra manera se está llevando a cabo los procesos de las oficinas de recursos humanos sobre las cuales tienen o son responsables. Esta directiva no es aplicable para las carreras especiales, es aplicable para los regímenes laborales generales y en específico para lo que mencionamos, que es, por ejemplo, los servimistas o aquellos servidores que realizan presidenta media. Doctora, buenas tardes. Si nos puede ampliar respecto a la parte normativa, a la implementación del archivo digital, en el caso de un gobierno regional. Esa es la pregunta. Ya. Se refiere a la línea de tiempo que especificamos al inicio, la base normativa. Sí, bueno,
Se inició en el año de 1991 con la creación del Sistema Nacional de Archivos o de Archivos, luego con la promulgación del Manual Normativo de Personal, que es el número 594, que es un documento normativo aplicable para el proceso de administración de legajos, únicamente para el régimen de 276, en el año de 1994. Por eso es que realizamos la comparativa también con el año 2023, a través de un año en el cual ya se promulga la directiva del 6 de octubre del 2023, que es la directiva 03-2023. En el año 2002 se ha promulgado tanto la Ley de Marco de Modernización de la Gestión del Estado. Si bien es cierto, estas normativas o esta base legal no regulan en específico el proceso de legajo, pero de alguna u otra manera sí tienen incidencia en cada uno de los procesos o en cada una de las acciones. Por ejemplo, la Ley de Código de Ética de la Función Pública, la Ley de Protección de Datos, que es la Ley 29733, porque el proceso o los legajos contienen datos sensibles, datos sobre los cuales no pueden acceder terceras personas, excepto de que exista una solicitud expresa a través de una orden judicial o la Oficina de Control Institucional de la entidad así lo requiera. Luego también tenemos el Reglamento General de la Ley 30057, que es el Decreto Supremo 040-2014, que se promulga en el año 2014, y previamente la Ley de Promulgación, la Ley 30057, que es la Ley de Servicio Civil, que se promulga en el año 2013. La Directiva 02-2014, que es la Directiva Gestión del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. En esta directiva se regulan todos los procesos, tanto los 23 procesos como los 7 subsistemas. Se establecen criterios técnicos, criterios generales, se establecen también cuáles son los productos que se esperan respecto a cada uno de los procesos. También, como el proceso de legajos es uno de los procesos incorporados dentro del Sistema Administrativo General de Recursos Humanos, es por eso que también está siendo citado, porque guarda relación y guarda vinculación. En el año 2016 se establece el decreto legislativo número 1310, que es el decreto legislativo que regula el uso de las microformas para aquellos procesos o procedimientos que se llevan a cabo a través de acciones de manera digital. Y en el año 2020, que es un año que también se encuentra dentro de la línea de tiempo, que es el estado de emergencia nacional a consecuencia de la pandemia, en el año 2022, que se promulga la ley 31419, que es la ley que establece disposiciones para garantizar la idoneidad en el acceso y ejercicio de la función pública de funcionarios y directivos de libre designación y de libre promoción. Si bien es cierto, cada una de estas acciones o estas bases normativas no regulan en específico el proceso de legajos, sí guardan relación con esto, por eso es de que han sido citados. Hasta el año 2023, que se realiza la promulgación de la directiva número 03-2023. Más consultas, comentarios, todavía tenemos algunos minutos. Aprovechen, Claudia. Se regresa a Lima. ¿Alguna pregunta? ¿Más? Buenas tardes. La pregunta es, usted ha manifestado que toda esta información goza de reserva y está protegida por la Ley de Protección de Datos. Si en el caso hubiera y se ha presentado en alguna institución pública donde lo solicita por informe de transparencia, ¿sería factible que se le brinde la información que se tiene en el legajo? Sí, en este caso el presupuesto no es factible remitir información contenida en el legajo a través de las solicitudes de acceso a la información pública. Se encuentra prohibido porque es información que protege datos sensibles y es información categorizada como información confidencial. Por lo tanto, no puede ser remitida a través o puede ser compartida la información a través de las solicitudes de acceso a la información pública. Si bien es cierto, la información contenida dentro de la estructura del Estado, de cualquiera una de las entidades que resguarda esta información, pueden ser compartidas a través del acceso a la información pública. La ley, la normativa también regula o exceptúa determinados casos, y en específico es la información contenida dentro del proceso de legajos, porque también incluye información de datos sensibles relacionados a la salud y el bienestar del servidor. ¿Alguna consulta? Muy buenas tardes.
Sobre el punto justo que estaba tocando, el acceso a la información pública, también en la normativa de acceso a la información pública indica de que si el legajo de los servidores públicos, obviamente está prohibido la publicación o el otorgamiento mediante el acceso a la información pública, pero sin embargo hay un punto donde dicen que la información que se tiene como custodiada por la entidad es pública, que se tiene que entregar, ¿no? Esto lo pregunto porque yo estoy encargado justamente del área del acceso a la información pública y bueno, mi normativa indica de que si hay o sea, la información es pública, pero siempre y cuando no se le puede entregar los puntos que son datos personales, ¿no? De la persona, ¿no? Que están regulados en el artículo 5, creo, de la Constitución Política del Perú. No sé si eso contraviene a sus comentarios. Sí, sí, comprendo. Lo que sucede es de que dentro de la estructura de las dos secciones, la información que guarda está relacionada con la información de compensaciones, relaciones con los datos personales y datos familiares del servidor en general. Ahora, ¿qué información podría ser compartida? Digamos, pueden ser la información de las sanciones, porque es información que también se encuentra o a través de un registro podría, digamos, verificarse, porque también hay el Registro Nacional de Sanciones contra Servidores Civiles. Si se realiza la constatación y la verificación, se puede realizar a través de este registro y de este aplicativo esa información, pero no tanto la documentación en sí, más que la que brinda el registro. Porque de ser así, entonces podría ser de acceso público todas las resoluciones, todos los memorandos que han sido destinados al servidor. Por eso es de que en mayor parte de la información contenida dentro de los legajos contiene esta información categorizada como información confidencial. ¿Alguna consulta adicional? ¿Comentarios? Para finalizar ya. Ajá. Claudio, ¿podrías darnos un breve resumen para ya terminar con la exposición? ¿Sí? Sí, claro. Bien, el proceso de administración de legajos es uno de los procesos dentro de los 23 procesos del Sistema Administrativo de Gestión de Recursos Humanos. Se encuentra contenido dentro del subsistema número 3. La norma especial que lo regula es la Directiva número 03/2023, cuya vigencia es desde el 6 de octubre del año 2023. Las entidades públicas, tanto de los 3 niveles de gobierno, gobierno nacional, regional y local, se encuentra la obligación de realizar la adecuación de los legajos contenidos en este. Esta directiva es aplicable para el régimen laboral del Decreto Legislativo 276, 728, 1057, 30057 y carreras especiales. Además, aplica para el personal vinculado por la Ley 25650, la Ley 29806 y aquellos que ocupen cargos dentro del CAP o del CPE, que es el cuadro administrativo de personal, el cuadro el CPE de manera supletoria, aplica a practicantes, cesigristas, sinudistas e internados. Justamente esta fue una de las consultas relacionadas si es aplicable para el sector de educación. No se encuentra el alcance comprendido del sector de educación, maneja el sector de educación sus normativas en específico, sus procedimientos en específico que se encuentran previamente regulados. Ahora, otra de las consultas frecuentes que se realiza es que si a los locadores de servicio también se realiza la apertura de legajos. Sobre esto, indicamos que a los locadores de servicio no se le realiza la apertura de legajos debido a que no tienen vínculo laboral. No son considerados servidores civiles propiamente, sino son aquellos servidores que prestan servicios a la entidad, ¿no? Por lo tanto, prestan servicios de manera externa, no existe ninguna vinculación laboral de por medio y no se le puede realizar la apertura de legajos. Y bien, eso ha sido todo por mi parte. Ahora sí, listo. Un aplauso, por favor, para Claudia. Un aplauso, por favor, también.
Y como ya en costumbre, por favor, nos ponemos adelante para la foto. Y los que se van a quedar para la siguiente conferencia de habilidades blandas, no se muevan de su sitio, se les va a duplicar la asistencia, ¿sí? Así que ahora la foto de rigor. Por favor, sí, adelante. Sí, por favor, nos ponemos de pie. Yo sé que están esperando a mi compañera, pero ella ha salido. Yo voy a tomarle la foto. Por favor, nos ponemos de pie para acompañar a Claudia para También les pedimos que nos puedan apoyar con la encuesta de satisfacción. Acá está el QR. Nos apoya bastante sus opiniones para poder mejorar en cada sesión. Nos paramos, por favor, nos juntamos, ya saben cómo es. Nos juntamos al centro, todos saludando, sonriendo, nos juntamos. ¿Podemos apagar un ratito el proyector para poder tomar la foto? Solamente un minutito, ¿sí? Por favor. Gracias. ¿Estamos? A ver, nos juntamos un poquito más. Más. Ya. A ver, acá. Ya, saludando. 1, 2, 3. A ver, esto. Ahora sí, proyector, por favor, para que nos apoye con la encuesta de satisfacción. Todos en sus sitios. En unos minutos vamos a empezar con la siguiente conferencia de habilidades blandas.